Este es un video de la tolerancia religiosa a través de los años. Tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. El concepto opuesto, la intolerancia religiosa, puede consistir en considerar ciertas creencias como anómalas, fuera de lugar o heréticas, por el simple hecho de ser diferentes. Para que se dé la tolerancia religiosa es necesario que los individuos y las instituciones reconozcan la pluralidad y diversidad del mundo en que vivimos, así como la existencia de conceptos que para otros son importantes aunque pertenezcan a una minoría. Los dogmas de un culto en particular se deben interpretar como para uso dentro de la comunidad que los profesa y sin involucrar a terceros en el mundo exterior que no deseen participar de ellos. Respecto a la historia, los paganos por lo general eran tolerantes en materia religiosa y al creer en múltiples dioses usualmente aceptaban que los dioses de otras culturas existían también o eran versiones diferentes de sus propios dioses. Fue con el surgimiento del monoteísmo que se inició un concepto de exclusividad religiosa. Sin embargo, las primeras religiones monoteístas, como el judaísmo, eran religiones étnicas, que no buscaban imponer sus creencias fuera de su propio grupo étnico o nacional, pero sí prohibían estrictamente que miembros de su pueblo tuvieran algún tipo de... Así, mientras que los judíos no admitían ninguna religión precedente como inspirada por Dios, los cristianos admitían a los judíos como una religión relevada. Si bien no habían aceptado al Mesías, sin embargo no aceptaban a otras formas disidentes de cristianismo ni al Islam. De forma similar, los musulmanes aceptaban a judíos, cristianos y sabeos como religiones reveladas, pero no así a las religiones que, aunque monoteístas, surgieran posteriormente al Islam. En el lejano oriente, las diferentes religiones solían convivir pacíficamente e incluso tener mucho sincretismo, aunque hubo algunos enfrentamientos entre el budismo y algunas denominaciones hindús por diferencias doctrinales. La evolución hacia sociedades más religiosamente tolerantes fue gradual. Un ejemplo de esto fue la aprobación en 1568 del Edicto de Turda, considerado el primer edicto de tolerancia religiosa de la historia moderna de Europa. Otro ejemplo fue en Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1649 la colonia de Maryland, fundada y gobernada en ese entonces por católicos, sería el primer estado norteamericano en aprobar un acta de tolerancia que daba libertad de culto a cualquier grupo religioso cristiano. Otro ejemplo fue en Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1649 la colonia de Maryland, fundada y gobernada en ese entonces por católicos, sería el primer estado norteamericano en aprobar un acta de tolerancia que daba libertad de culto a cualquier grupo religioso cristiano. Esta se considera la primera ley de libertad religiosa en el Nuevo Mundo. También otro ejemplo fue en Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1649 la colonia de Maryland, fundada y gobernada en ese entonces por católicos, sería el primer estado norteamericano en aprobar un acta de tolerancia que daba libertad de culto a cualquier grupo religioso cristiano. Esta se considera la primera ley de libertad religiosa en el Nuevo Mundo. También en 1994 se fundó el Parlamento Mundial de Religiones, el primer esfuerzo histórico por promover la tolerancia religiosa y el diálogo entre distintas. Y entrado el siglo XIX y con el advenimiento de organizaciones con la sociedad teosófica que predicaba el entendimiento entre todas las razas y religiones y el estudio comparado de las diferentes religiones, la mentalidad occidental empezó a concebir Islam, el budismo, el hinduismo como parte de las religiones mundiales. Y hasta la fecha, por lo general, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo y el hinduismo son clasificadas como 5 grandes religiones del mundo.